Hugo Suárez fue el primer presidente de la transición democrática y con él comenzó el consenso y el cambio de la dictadura franquista hacia una democracia. Antes de ello, antes de ser nombrado presidente por el monarca Juan Carlos I, estuvo al frente Arias Navarro, que era una figura afín al franquismo. Adolfo Suárez fue político y abogado español, ejerció como presidente en 1976 tras el nombramiento de Juan Carlos I. Anteriormente estuvo Arias Navarro, que era, como he dicho, la primera positiva figura cercana al franquismo, Arias Navarro, y Adolfo Suárez estuvo hasta 1931 cuando bueno, pues, presentó su dimisión, que además se vio por televisión, y obtuvo varios títulos, bueno, como primer duque de Suárez, grande de España. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la Segunda República, es decir, que desde el periodo republicano España no pudo celebrar elecciones durante 40 años por el régimen dictatorial. La victoria fue de UCD frente al PSOE, Alianza Popular, el Partido Comunista y los partidos nacionalistas. Y además hubo, bueno, el propio Adolfo Suárez realizó los pactos de Moncloa, hubo consenso entre los diferentes partidos políticos. Bueno, es que incluso se podía hablar y ese consenso entre UCD y partidos o figuras del Partido Comunista de España, incluso con el PSOE, con la Alianza Popular o con otras figuras del nacionalismo vasco-catalán. Es decir, ese consenso que hoy en día es lo que falta en la actualidad, porque lo que existe en la actualidad nada más que es crispación de un bando y de otro, y luego provoca al final que la gran mayoría de los ciudadanos también sean broncos y que entre ellos, ciudadanos de a pie, pues empiecen ahí a llevar a cabo pues esos insultos entre a lo mejor familiares o amigos. Y luego pasa pues, la situación, pero que viene heredada de los políticos. Así que muchos de ellos podrían aprender de los políticos de hace 50 años. El 6 de diciembre de 1978 se promulgó y ratificó la última constitución de la historia de España. En los años 80 se produjeron miles de atentados de la banda terrorista ETA. El gobierno de Adolfo Suárez estaba en una posición frágil. Muchos de los extremistas, tanto de izquierda como de derecha, criticaban al gobierno y el gobierno de UCD pues, fue contundente contra el terrorismo de ETA. Los problemas políticos, sociales, económicos provocaron finalmente la dimisión del presidente Adolfo Suárez en 1981 y también bueno, por la discrepancia dentro también del partido de UCD. El 23 de febrero de 1981 se votó al nuevo presidente que iba a ser nombrado Leopoldo Calvo Sotelo, pero que fue interrumpida porque Tejero entró con 200 guardias civiles en el Congreso y bueno, luego también sacaron en la ciudad de Valencia los tanques, Milán del Bosch, Alfonso Armada, que también estuvo por Madrid, que fue uno de las principales figuras que estuvo con el monarca Juan Carlos I, que finalmente, bueno, pues, a los tres y a otras figuras que, bueno, también García Carrés, que fue el civil extremista. De ellos, las cuatro figuras más importantes fueron acusadas en lo civil y en lo militar, y bueno, más figuras que apoyaron el golpe de Estado. El golpe de Estado finalmente finalizó y los diputados salieron del Congreso sin, bueno, sin daños, es verdad que hubo algunos problemas. Y finalmente Adolfo Suárez fundó un nuevo partido, que fue el CDS. Calvo Sotelo convocó elecciones para octubre de 1982. El triunfo fue para el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, y bueno, a partir de ahí bueno, pues, hubo los 14 años del gobierno socialista, y bueno, pues, poco a poco más o menos se han ido, PP, PSOE, se han ido turnando, y bueno, en la actualidad pues vemos gobiernos de coalición, tanto comunidades autónomas como a nivel nacional. Y claro, lo único que se pide es que el consenso que hubo con figuras como Adolfo Suárez, es decir, o Fraga, o Carrillo, o Felipe González, incluso los nacionalistas, eh, pues ese es el consenso que se pide en la política, porque hoy en la actualidad lo único que hay es crispación, nada más que se ven insultos por un lado y por otro, tanto en políticos, y a ver quién eh, prende más la mecha por provocar otro incendio más.
ya sea de un bando o de otro, y al final todo eso, lo que se ve en el Congreso de los Diputados o el Senado, pues, se traslada a la ciudadanía de a pie, en la cual, bueno, pues se han cogido posturas, para mí, y eso que yo soy historiador, muy radicales que a mí me recuerdan a la de los años 30 y 20, es decir, los años 20 y 30 del siglo pasado, en la cual, bueno, pues subieron al poder partidos extremistas, tanto de derecha, es decir, ese nacionalismo de derecha, como el nacionalismo de izquierda, en torno a el triunfo bolchevique, que, bueno, luego se convirtió en la Rusia comunista y que más tarde fue la Unión Soviética, y es lo que aprobó. Bueno, es lo que parece que algunos políticos en la actualidad no entienden. Si fueran, no tuvieran a lo mejor cualquier problema, sería algo diferente, y lo único que le piden los ciudadanos es que gobiernen y que intenten dar soluciones a los problemas de cualquier ciudadanía, es decir, de cualquier español o los españoles en sí, español da igual, de a pie, y para intentar que un ciudadano pueda vivir de lo mejor posible. Lo único que se pide. Pero si vamos a estar con esa crispación, pues al final la situación no mejora y seguimos con una forma, bueno, pues de ver la política pues bastante radical. Así que yo, que soy historiador, deberíamos de un poco de calmarnos un poquito entre todos, me da igual un bando o el otro, e intentar discutir políticamente, no, no a través del insulto, ni a través de los tweets, ni a través de cualquier historia en las redes sociales, porque hoy en día lo que nada más que se busca es el tweet muy fácil, sencillo y tal. Pero a ver si sus señorías se ponen un poquito más de acuerdo y ven un poco y estudian a las figuras como Adolfo Suárez, Fraga, Felipe González, o otras figuras ya después de la transición, desde los años de finales de los 90, sí, un poquito se entona, porque en la actualidad la situación política no... España va cada vez bueno, cada vez con más problemas. Así que a ver si hay un poquito de calma y un poquito de estructura política, y se pueden debatir o rebatir cualquier problema. Es sencillo, pero no a través de palabrerías por decir, es decir, algo incluso pues, a través un poco del sentido común y de los hechos por parte de los seres humanos, porque a la humanidad yo creo que parece que tenemos un problema porque pensamos que la política, no, bueno, hay política, pero la política debe dar sustentos, soluciones y erradicar eh, cualquier atisbo de pensamiento racial, radical o cualquier otra cosa. Y finalizo. Comento que tengo la grado de historia, como he dicho, soy historiador, da lo mismo, y si os gusta este vídeo, pues hablando de unas principales figuras de la transición española y de la historia reciente de España, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.